Hay una cantidad de equipaje emocional. Todos tenemos un equipaje extra que necesitamos dejar. Permítame una oración para que el Señor nos ayude en el día de hoy, que su Santo Espíritu nos sane, nos libere hoy de tantas cosas que emocionalmente nos cargan. Señor nuestro, gracias por tu presencia aquí, tu amor, tu misericordia con cada uno de nosotros. Tú conoces nuestra vida, esas voces del pasado que tanto nos cargan emocionalmente. Te rogamos que tú cierres esas puertas definitivamente para abrir nuestra vida emocional a tu palabra, a lo que tú crees realmente que somos cada uno. Gracias por cada persona aquí, por cada familia representada. Te pedimos que tú nos permitas crecer en madurez y en relaciones sanas desde el punto de vista emocional. En tu nombre oramos, dándote gracias. Amén. Amén. Entonces, el propósito hoy es que podamos desempacar algunas de esas cosas emocionales, voces del pasado, que nos abren puerta a una cantidad de emociones negativas en el día de hoy. A veces, de una forma muy inconsciente, nuestras relaciones están cargadas de esas puertas abiertas a emociones negativas. Cosas que a veces escuchamos o decimos en nuestra vida que nos marcan desde el punto de vista emocional. Por ejemplo, ojalá que no hubiera venido a este mundo. Sal de mi vida, definitivamente. Eso empieza a marcarnos. Tú no eres suficientemente bueno o buena. ¿Eres estúpido o estúpida? Alguien dice. No te amo más. Ojalá no hubieras nacido. Etcétera, etcétera. Hoy vamos a orar para que algunas de esas voces del pasado que nos abren puertas a emociones negativas, el Señor cierre esas puertas y abra las puertas de lo que dice su palabra con respecto a nuestras emociones y a lo que Él quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros. Que el Señor, por su Santo Espíritu, de una vez por todas, ponga en silencio esas voces que tal vez no recordamos en el momento, pero sí nos han abierto puertas desde el punto de vista emocional, que nos afectan en relaciones unos a otros. Es increíble en nuestra fragilidad, creo, humana, cómo recordamos o cómo esas frases o experiencias negativas nos marcan tanto, más que a veces las positivas. Me explico. Este año sí estuve dando un taller en la costa a unos pastores y líderes de las iglesias en la costa, y fue una experiencia muy buena. Y gracias a Dios tuvimos un excelente tiempo, todo fue muy bien. Y estaba muy contento de poder ayudar y bueno, también satisfecho por el trabajo que pude hacer allí. Y en un momento una de las asistentes me dijo algo como, bueno, es que ese material de alguna forma yo ya lo conocía y bueno, yo no aprendí mucho, pero fue interesante compartir. Había recibido cientos de afirmaciones, pero esa como que me dañó el tiempo. Y así pasa en la vida. Como que nos acordamos de eso que alguien nos dijo, de algo que nos marcó, pero no nos acordamos de las miles de afirmaciones que todo el mundo nos hace, o que nuestros padres, o familiares, o amigos nos hicieron. Hoy vamos nuevamente a pedirle al Señor que ya cierre esas puertas que abrieron emocionalmente esas experiencias negativas en el pasado. Algunas de esas voces, considero yo, son tal vez las que más con frecuencia se dan en nuestra vida y nos afectan. Tal vez las tuyas sean similares, o yo recogí hoy solamente 3. Hay muchas experiencias así, desafortunadamente, en nuestra vida de relaciones que nos marcan. Escogí hoy 3 para tal vez que nos podamos identificar en 1, 2, 3, y de una vez que el Señor cierre esa puerta y nos ponga su palabra, su verdad en nuestra vida emocional. La primera de ellas es:
tú no cabes aquí, como que tú no perteneces aquí, tú no eres uno de los nuestros, o no eres, ¿no te has sentido alguna vez así? Como que no formo parte, que sobro. Hay familias, hay instituciones que lo hacen sentir a uno como que sobra. Y entonces, o experiencias donde de alguna u otra forma sentimos que no cabemos allí. Entonces empezamos a compensar emocionalmente. Y cuando no sentimos que pertenecemos, que formamos parte, empezamos a abrir una puerta a lo que yo coloqué allí, a ser complaciente. Hay personas que entonces, cuando no se sienten parte del grupo y empiezan a sufrir por ello, empiezan entonces a querer complacer a todos los que están en el grupo. Y bueno, aquí que estamos celebrando el Día de la Madre hoy, las mamitas a veces tienden a eso también. Complacer y a todos hay que cuidar porque de alguna forma, en algún momento se han sentido que como que no caben, como que son de otro mundo. Y no es así. Hay un líder en el Antiguo Testamento, hay, muchas experiencias, pero recojo una del rey Saúl, que inclusive hizo un acto de desobediencia grandísimo. Saúl tenía esa debilidad en su carácter. Y en algún momento, hablando con sus generales y todo eso, cometió un error de desobediencia que de hecho le costó el trono y su relación con el Señor. 1 Samuel 15:24 dice, y él sabía que estaba fallando, y miren lo que dice: he pecado, admitió Saúl, he quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. ¿Cuántas veces no cometemos errores serios en nuestra vida? Sabemos que no está bien, pero como por complacer a alguien o por tratar de formar parte de ese grupo. Obviamente esto es mucho más frecuente en nuestra época de adolescencia, ¿cierto? Es más común, pero eso también se da como adultos, o a veces desde adolescentes somos marcados y como adultos tenemos ese tipo de problemas. Los que son de mi generación, en la época que yo estaba estudiando en el colegio, para formar parte del grupo IN había que tener dos cosas: camisetas Lacoste y tenis Adidas. ¿Sí o no? Eso se ha repetido en la moda, pero en mi generación era así. Y mis padres no eran de los que compraban camisetas Lacoste y tenis Adidas. Y inclusive mi mamá cometía para mí la ofensa más grande, decía: pero si en la calle venden esos lagartos, yo se los coloco ahí en la camiseta. Mamá, no, pero no es lo mismo. O los tenis Adidas Country, que todavía se usan, todavía existe ese modelo, unos verdecitos de línea. Existían los colombianos Dariao, eran igualitos, pero no eran. Me acuerdo una vez con la familia fuimos a San Andrés y por fin se me dio el gusto de mirar que mis padres compraron dos camisetas Adidas, Lacoste y los tenis. Esto no tiene mayor trascendencia, pero hay otras cosas que sí. Hay personas que aún arriesgan su vida sexual, su virginidad por eso. Se meten en drogas, se meten en alcohol, se meten en grupos que realmente no deben meterse. Como adultos son a veces el tipo de personas que van en conflictos, que nunca, como que siempre están tratando de arreglar las cosas y que no haya problemas, porque se han acostumbrado que no es que debemos estar en peleas, pero hay personas que particularmente huyen porque han sentido toda su vida y emocionalmente se han sido marcados para complacer a todo el mundo, y ahí donde haya algún conflicto porque tratan de salir como sea de ellos. Otro es los adultos que, como dije alguna vez, empiezan y viven para comprar las cosas que no necesitan,
por el dinero que no tienes para agradar a la gente que nadie le importa. A veces tenemos este tipo de dificultades. Como que sentimos que no cabemos y compensamos complaciendo. Otro, a veces no es esto. Algo que nos marca es: tú no eres lo suficientemente bueno. No das la talla. Eso a veces en el mundo de deporte o emocionalmente, no, como que sentimos que no. Las personas que siempre han luchado, porque en el colegio, por el tipo de sistema de educación que tenemos en nuestro país, que solo valora un tipo de inteligencia, hay personas que como que siempre son los de tres pelados. Pero si tienen otro esquema mental, otro tipo de inteligencia, como que en este mundo es complicadísimo. Y sienten que nunca son lo suficientemente buenos. Y entonces, esos tipos de personas, a veces para compensar, empiezan a ejecutar. Y hacer y hacer y hacer para mostrar a sí mismo y a otros que sí son capaces. Y hay un ejemplo muy clásico en la Biblia. Nuestra querida Marta en la Biblia. Cuando Jesús iba a ir fue a su casa. Ahí encontramos y aquí hay hartas mamitas para. ¿Qué hacen? Y trabajan. Quieren ser las mamás perfectas. Miren el caso de Marta en Lucas 10, versos 38 al 40. Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies de Jesús, escuchaba lo que él decía. Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Y así que se acercó a él y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Es el tipo de personas que hace y hace y hace y quiere y puede que agotarse emocional y físicamente, pero siempre quiere, y sobre todo que busca una ejecución perfecta para tratar de mostrar que ella sí puede o que él sí puede. En el mundo de hoy encontramos dos ejemplos clásicos. En primer lugar, qué bueno que las mujeres tienen tremendas capacidades, no estoy negando eso, y una impresionante capacidad de ejecución. Pero encuentro en el mundo de hoy mujeres que por estar ascendiendo y trabajando y buscando siempre, porque es cierto, por lo menos en Colombia a las mujeres les toca trabajar el doble para mostrar que tienen éxito o que tienen capacidades. Pero hay mujeres que se van tras eso, se les va a la vida y tal vez lograron muchos éxitos desde el punto de vista laboral, títulos, estudios, pero tal vez estaban compensando. Igual los hombres, trabaje y trabaje para ser el proveedor y el proveedor perfecto, y tal vez lo que en casa necesitaban era un poco más de tu presencia. Hay entonces personas que buscan su sentido de significado a través de hacer cosas, y hacen y constantemente están estresadas porque emocionalmente han abierto esa puerta y solo encuentran algo de paz cuando están haciendo algo vial. Otro grupo de personas, otra voz que a veces en el pasado se abre en nuestras vidas, es la voz de tú no eres digno o digna. Esto ocurre cuando sentimos que no somos aceptados por aquellos que están más cerca a nosotros. Más que aceptados, cuando sentimos, sobre todo en nuestra experiencia de infancia y de juventud, que somos rechazados. Cuando no sé cuántos han tenido la experiencia de ser abandonados o de sentirse abandonados, esta es una puerta que emocionalmente se abre. Es aquellos casos que en la familia, cuando el papá deja a la familia, a los hijos y se va con otra, esa sensación que tienen los hijos de abandono, de falta, de que como que qué hicieron que el hogar también, sobre todo también en hogares también donde hay divorcios. Es una sensación que se presenta con frecuencia.
hay una tremenda inseguridad. Y hombres y mujeres con ese sentimiento de inseguridad abren la puerta a lo que llamo allí la dependencia. Desde el punto de vista emocional, hay personas que mantienen relaciones que uno ve y dice, oye, pero ¿cómo es que esa persona aguanta eso? Porque eso no es amor, eso no es ni afecto, eso es dependencia. Hay personas que, por ejemplo, conozco un caballero que no puede pasar, no se ha podido casar, pero no puede pasar un mes si no tiene a una mujer a su lado. Y no es porque realmente sea alguien que en el fondo quiere tener una relación madura, sino porque es una persona que depende de sus relaciones. Hay una mujer en el Nuevo Testamento que tuvo un encuentro con Jesús, la samaritana. Este es el ejemplo clásico. Es ese tipo de personas que aguantan lo que sea supuestamente para ayudar a la otra persona. Aquí tenemos ese pasaje donde Jesús entrevista a la samaritana y hablando de sus necesidades más profundas le dice en Juan 18 al 17, Juan capítulo 4, 17 al 18, cuando le pregunta sobre la esposa, ella dice, no tengo esposo, respondió la mujer. Bien has dicho que no tienes esposo. Es cierto que has tenido 5 y el que ahora tienes no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Personas inseguras que se relacionan con dependencia, no realmente con la libertad de un adulto que se siente amado y que tiene la capacidad de amar. Más bien es que se necesitan para afirmarse desde el punto de vista emocional. A veces ese es el tipo de personas que a veces, por ejemplo, se encuentran que hablan con alguien, de pronto con un familiar muy cercano, un primo, y vuelven y llaman y dicen, ¿está todo bien? ¿Está bien todo? Yo te noto que me respondiste como un poco fuerte. ¿Está todo bien entre nosotros? ¿Está todo? Sí, porque no es que se relacionan, depende el uno al otro, y eso no es necesariamente sano. En el día de hoy queremos poner esas puertas, más bien cerrar esas puertas que emocionalmente en algún momento de nuestra vida hemos abierto y que han dejado entrar una cantidad de emociones negativas, cerrarlas por afirmar las verdades bíblicas y que esas sean las puertas que abrimos hoy, en las cuales deben medir nuestras emociones y que el Señor las sane y que con esas nuevas realidades realmente podamos reconstruir nuestra vida emocional. Depende de quién soy, como coloqué allí, quién soy en Cristo. Para cerrar esas puertas desde el punto de vista emocional, en primer lugar, en Cristo debo tener claro y sentir y vivir su perdón. En Cristo soy o estoy perdonado o perdonada. Primera de Corintios, capítulo 5, verso 17, segunda de Corintios 5, 17 dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Es momento de cerrar esas puertas. Efesios 1:7, más adelante dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia. Necesitamos experimentar el perdón, porque cuando en nuestra vida abrimos esas puertas a emociones negativas, necesitamos el perdón del Señor. ¿Saben por qué? Porque generalmente personas heridas emocionalmente hieren a otros a su alrededor. Y hay que pedir perdón al Señor y estar tranquilos, descansar en su perdón, no porque nosotros ya seamos perfectos, sino porque Él nos ha perdonado. Porque personas que le hemos abierto puertas así, generalmente herimos y dañamos a otros.
Y hoy es importante que tú cierres esa puerta, ayudes a cerrar esa puerta sintiéndote perdonado y perdonada. Y ojalá también ofreciendo el perdón a las personas que te han afectado. Hoy vamos a celebrar la cena con ese sentido, de reafirmar que el Señor ya nos perdonó. Decir, Señor, en tu gracia recibo ese perdón y esa puerta emocional que me ha llevado a afectar a otros se cierra. El Señor es un buen papá que, como hemos cantado, esa gracia del Señor es el papá que aunque estemos en dificultades, aunque estemos enojados, no es el que le va a sacar una en cara todo lo que hizo en el pasado. Es el papá que nunca te va a echar en cara si vas a ver lo que hiciste en el pasado. Pero necesitamos ese perdón para salir adelante y cerrar definitivamente esa puerta emocional. En segundo lugar, necesitamos que en Cristo necesitamos experimentar su seguridad. Puertas emocionalmente dañadas que abrimos a emociones inadecuadas generan inseguridad. En cualquier forma. Y qué bueno poder saber que en Cristo podemos tener esa seguridad. Hay un versículo que también creo que deberíamos memorizar en 2 Corintios, capítulo 1, versos 21 al 22, dice: Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo. Imagínense, aún nuestra vida espiritual no depende de que nosotros, Él va a tomar la iniciativa y nos va a mantener seguros en Cristo. Tanto a nosotros como a ustedes, habla el apóstol Pablo. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Hay personas que nunca viven y experimentan una plenitud en la vida cristiana porque siempre se sienten cristianos de segunda. Que eso no es para mí, esas promesas que hay no las puedo experimentar, y no es así. ¿Por qué? Porque tú y yo seamos mejores o peores, no. Es porque es Cristo, su Santo Espíritu, el que va a asegurar esas promesas. Pensando en esta necesidad de seguridad y la seguridad que el Señor nos da, recordaba una experiencia en mi tiempo de estudios cuando estaba en los Estados Unidos con el grupo de compañeros. Por el tipo de programa que tenemos visitas a una de las iglesias más reconocidas en el mundo el día de hoy, iglesias que son referencia para muchas, y tenemos visitas y ha sido muy especial. Es una bendición cuando generalmente, por formar parte del grupo, estar en el programa y en la universidad que estoy, y en el seminario que estoy, le dan a uno generalmente un pase. Y uno puede entrar, hemos tenido el privilegio de entrar a cualquier sitio, preguntar a cualquiera uno de los pastores, hablar con ellos, ir a veces a sus casas, para conocer todo el funcionamiento de la iglesia. Y cuando la iglesia se tiene de determinado tamaño, hay muchos aspectos de seguridad, sitios que no van, cosas que no son permitidas. Pero es muy interesante la sensación de tener, uno llega y le dan como un carnet, pero es especial. Y entonces viene el guardia de seguridad: señor, usted no puede entrar aquí. Sí, imagínese, puede, no sé, conocer la tremenda oficina que tiene el pastor Rifford en California, o el otro en Chicago. Es muy especial. Porque yo sé especial, o porque nosotros seamos, no. Porque formamos parte de un grupo, porque formamos parte de una familia que nos da acceso y esa seguridad. Así es con el Señor. El tenerle a Él nos da acceso, dice, al mismo trono donde está el Padre.
donde se concentra, si se puede decir así, es la mayor fuente de poder. Si eso a ti no te da seguridad, ahí sí pues no sé qué. Es hora de cerrar esa puerta a tantas inseguridades que te han limitado el poder vivir una vida cristiana plena. Cristo, Dios es nuestra seguridad en Cristo. Y en tercer lugar, lo que hemos repetido y cantado y seguiremos haciendo durante esta serie: en Cristo tú y yo somos libres. Ese pasaje tan lleno de promesa en Juan 8:36. Así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Hoy vamos a pedir durante la cena que el Señor nos libere de todas esas cargas emocionales que hemos recibido, de esas frases, experiencias que nos han marcado y han abierto esas puertas negativas en nuestras emociones. Él nos puede librar. Es su obra en la cruz. Y es lo que vamos a celebrar en la cena. Porque no está bien que sigan pasando años y años en tu vida cristiana y sigamos experimentando todos esos equipaje extra desde el punto de vista emocional. El Señor realmente nos libere, que realmente para nosotros sea más importante su opinión y no la de los demás. El sentirnos amados y seguros, con acceso ilimitado y siempre guiados por el camino correcto. Romanos 8:1 también habla de eso. Dice: por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Porque una de las cosas que más limita es el de sentirse todavía culpable, o el que debo hacer algo para merecer el perdón de Dios. No lo podemos hacer. Él lo ofrece gratuitamente. Vamos a orar y vamos a pedir que el Santo Espíritu nos ayude a cerrar esas puertas que nos han traído tanta inseguridad, relaciones inadecuadas, disfrutar de tantas bendiciones. Vamos a pedir que el Señor cierre esa puerta, que esas palabras o esas expresiones negativas sean reemplazadas de una vez por todas por la verdad bíblica. Vamos a orar. Señor, rogamos tu Santo Espíritu, invocamos tu presencia, invocamos tu poder sanador en nuestra vida emocional. Puede ser que hayamos luchado por años, pero hoy rogamos esa bendición. Y quiero orar por cada persona en necesidad emocional. En primer lugar, que podamos aceptar y experimentar por Cristo tu perdón. Señor, perdónanos porque a veces vivimos más, creemos más que esas voces negativas del pasado que lo que tú nos dices en tu palabra, nos enseñas diariamente. Señor, reemplaza esas voces del pasado, reemplázalas por tu verdad. Las mentiras de lo que otros creen, reemplázalo por lo que tú crees de nosotros. Te pedimos eso. Que de una vez por todas cerremos la puerta y que el enemigo nos entre para descalificarnos por esas experiencias negativas del pasado. En Cristo, hoy celebrando la cena, reafirmamos que su obra es suficiente para el perdón de nuestros pecados. Perdónanos no solamente por escuchar más las voces de otros que las tuyas, sino también perdónanos porque esas heridas emocionales han hecho que nosotros dañemos a otros. Perdónanos. Y por eso necesitamos cerrar esas puertas.
para bendecir a otros, no para dañarles. En Cristo somos perdonados, dice tu palabra. Te pido también que tu Santo Espíritu nos llene, porque hoy podemos descansar en que nuestra seguridad no está en lo que hacemos, sino en tu poder. No en nuestra capacidad, sino en tu fuerza. Señor, permítenos librarnos de eso y depender, eso sí, de ti. Nuestra vida espiritual está segura en ti. Tus promesas son efectivas, porque eres el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Cristo Jesús, hoy descansamos en ti. Y también nos sentimos más aceptados que nunca, porque formamos parte de tu familia, porque tu sangre derramada en la cruz limpia nuestros pecados. Señor, danos fuerza, poder, y aún líbranos de la experiencia de sentir que en la iglesia no cabemos, que esas bendiciones que se dicen no las podemos compartir. No es así, porque aquí estamos reunidos no porque seamos mejores que otros, sino porque tú nos amas, porque tú nos das seguridad y porque tú nos das libertad. Señor, que tu Santo Espíritu siga borrando esas frases, experiencias, recuerdos que nos han marcado negativamente, y pongas la verdad bíblica en nuestra vida y vivamos de acuerdo a ella. Señor, vamos a pasar unos momentos en silencio donde pedimos tu ayuda y también agradecemos tu perdón allí en silencio. No importa lo que hayamos hecho, dicho o quien hayamos dañado, tú nos perdonas y nos restauras plenamente, líbranos de la culpa. Allí en silencio. Señor Jesús, recibimos tu perdón, te pedimos que tú afirmes tus verdades en nuestra vida, que este tiempo de cena sea una confirmación, una afirmación de que esas puertas del pasado se cierran en ti y estamos construyendo una nueva vida, no con base al pasado, sino a tus promesas. Permítenos vivir así siempre. Y una y otra vez que el pasado pretenda controlarnos o el enemigo, podamos decir que en ti estamos seguros y que en tu presencia no habrá otro
ni persona, ni ente espiritual que pueda determinar nuestra vida si no eres tú. Rogamos esto, en el nombre de Cristo. Amén.